estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Iglesia, quiero testificar brevemente para luego entrar en el mensaje. Yo estuve trabajando en las calles, estuve trabajando en una iglesia por años, sirviendo, cargando cable. Pasé años en esa iglesia cargando cable. Siempre quise predicar, siempre quise cantar o hacer algo para el Señor, pero por la gracia de Dios, no creo que fue problema de mi pastor, fue un trato de Dios conmigo, que nunca me dejaron hacer nada, siempre me pusieron a cargar cable. Siempre había una actividad y yo hablaba con mi pastor y le decía: mire, en esta actividad que viene le pido, le suplico que me tome en cuenta, yo quiero trabajar. Y cuando leían la lista de todo lo que estaba encargado cada quien, siempre a Richard le tocó cargar cable. Me luchaba, me ponía bravo, de todo, porque yo quería hacer de todo, pero Dios nunca lo permitió. Dios siempre permitió que cargara cable, que barriera la iglesia, que lavara los baños. Siempre me tomaba en cuenta para las cosas que yo en ese momento no veía de valor, porque yo pensaba que no tenían valor. Yo pensaba que tenía valor era cantar o predicar o dar testimonio, pero Dios nunca lo permitió, gracias a Dios. No lo entendía en ese entonces, no lo comprendía, pensaba que era que no me amaban, que no me querían o que no me tomaban en cuenta, pero hoy en día le doy gracias a Dios, porque todos esos años cargando cable formaron mi carácter para hoy tener la fidelidad que Dios me ha permitido tener y valorar. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Bueno, pasó el tiempo y mi pastor un día dijo: mire, si usted quiere el micrófono, agarre uno y váyase para la calle, porque el lugar donde las almas necesitan al Señor es allá afuera, no es aquí en la iglesia. Todo el mundo quiere predicar en la iglesia, pero casi nadie quiere predicar en la calle. Yo le hice caso, agarré un púlpito de madera pequeñito, lo puse en una avenida y comencé a predicar con 40 litros de sopa, con 4 sillas y una mesa. Comenzamos a predicar y nació un ministerio llamado Pastores de la Calle. Salimos a predicar en las calles de Puerto Ordaz, abrimos Pastores de la Calle en Barquisimeto, abrimos Pastores de la Calle en muchos lugares. Y comenzamos a trabajar con los indigentes, a recoger gente de la calle, a llevarlos a los centros de rehabilitación. Y en semanas, un día llenamos la iglesia como de 40 indigentes. Ese culto estuvo desastroso. Los indigentes vomitaron dentro de la iglesia, bostezaron, hicieron cosas que nadie hace en un lugar. Y al finalizar el culto me llamaron a la junta directiva y me dijeron: Richard, totalmente prohibido traer esa gente aquí a la iglesia. Yo dije, yo entré en shock y le dije: pero ¿cómo es eso? ¿De dónde los llevo? Se supone que el lugar que hay preparado para ayudar a esta gente es la iglesia. Ellos me dijeron muy sinceramente: pero no estamos preparados para eso. Yo le dije: bueno, si yo no puedo estar aquí con ellos, entonces yo me voy con ellos. Y me fui a las calles de Puerto Ordaz y allí estuve pastoreando por unos cuantos años a la gente en la calle. Entendimos que había gente que nunca iba a ir a la iglesia, pero que la iglesia podía ir allá. Amén. Y comenzamos a hacer un trabajo tremendo, hasta que en el año 2000 el Señor me llamó a pastorear la iglesia que pastoreo. Llegué a la casa, salí de la casa normal y regresé pastor, porque escuché la voz de Dios. Amén. Salí normal, aleluya,
Gloria a Dios. Salí literalmente arruinado de mi casa ese día porque no teníamos ni qué comer. Salí mal vestido, sudado, porque no había ni agua en la casa. Vivíamos en una barraca de zinc. Y salí y regresé siendo un pastor. Le llego y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Soy pastor. Me dijo: ahora sí te volviste loco tú. Yo te he soportado todos esos locos que hemos recogido de la calle. Yo te he soportado. Hemos limpiado pupú. Hemos enterrado a los que se te han muerto. Hemos ido al cementerio. Hemos abierto el hueco nosotros mismos. Te he soportado de todo. Pero eso de pastor, ahora sí no te lo soporto. Si tú eres pastor, yo me divorcio de ti. Yo le dije: si tú te divorcias de mí, si Dios te deja que tú te divorcies de mí, porque soy pastor. Agarré unas cuantas sillas, un púlpito, lo monté en un sitio donde pasaban las ratas por el medio. Y como no teníamos ovejas, yo tenía dos locos de la calle. Uno, él totalmente demente, que era muy agresivo, y otro que se hacía pupú en las bancas. En nuestro primer culto fue un desastre total. Uno se hizo pupú y el otro nos cayó a piedra. Aleluya. Me acuerdo que cuando yo siento las pedradas no hallé más nada que hacer, sino que le caía a pedrar al loco yo también. Gloria a Dios. Así que mi esposa me dijo: mira, tú no eres pastor, vale, tú estás loco. Mira, ve, si tú fueras pastor, no pasa esto. Eso es un desastre total. ¿Cómo un pastor, un hombre que dice que es pastor y va a hacer su primer culto, y en el primer culto, en vez de salvarse las almas, el loco te cae a piedra? Yo dije: bueno, lo que pasa es que yo estoy más loco que el loco es, y yo soy pastor. Y van a pasar los años y tú te vas a dar cuenta que yo soy pastor. Hoy en día tenemos una iglesia hermosísima. Construimos una iglesia en un barrio zona roja, en un barrio donde nadie iba. Construimos una iglesia que entran bien sentaditas unas 1000 personas. Ya tenemos 2 servicios el domingo. Tenemos aproximadamente 1800 personas. Dios nos ha permitido. Tenemos una emisora de radio. Dios ha hecho muchas cosas. Y ahora mi esposa se da cuenta de que sí fue Dios quien me habló, sí fue Dios quien lo hizo, sí fue Dios. Aleluya. Aleluya. Y creo firmemente que Dios nos trajo a Cumaná. Desde que llegué, apenas pisé Cumaná, sentí la presencia del Señor. Habíamos venido muchas veces, pero nunca habíamos venido a esta iglesia. Lo puedo decir con toda sencillez de corazón, sin ánimo de adular a nadie. No vine a adular a su pastor, porque no vine buscando dinero, y Dios lo sabe. Vine con un propósito de Dios. Creo que Dios nos trajo a chupar de lo que ustedes tienen aquí. Aleluya, yo no sé si pueda enseñarles algo en esta mañana, pero lo que sí sé es que ustedes me han enseñado mucho desde que llegué. Desde que llegué he estado viendo todo lo que han hecho, lo que han logrado. Yo le dije al pastor Wilmer, apenas llegamos, con mucho respeto le dije: oye Wilmer, no es por nada, pero Dios le ha entregado esta ciudad a este hombre. Aleluya. 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 Creo que hay unciones, que hay gracias, que hay cosas que Dios está haciendo en Venezuela de una manera tan descomunal, tan poderosa. Y eso se pega. Mi padre espiritual, Javier Bertucci, estando yo totalmente en ruina, totalmente arruinado,
yo tuve una conversación con él, yo le di una ofrenda de 20 bolívares. Era lo único que tenía. Y él bendijo esa ofrenda. Y yo regresé a Puerto Ordaz y en 38 días terminamos nuestro templo. Yo lo que tenía era un techo mucho más pequeño que este y un piso totalmente rústico, sin paredes, sin baño, sin altar, sin nada. Y en 38 días, con 16,000 bolívares en la cuenta, después de haber recibido una impartición espiritual de parte de este hombre, que yo le decía al pastor, y se lo vuelvo a repetir aquí delante de ustedes, yo le dije ayer mientras comíamos: pastor, usted tiene que conocer al pastor Bertucci, y el pastor Bertucci tiene que conocerlo a usted. Porque lo que usted tiene y lo que él tiene, mire hermano, Dios quiere hacer cosas grandes. Y le puedo decir con sencillez que me voy embarazado para mi tierra. Me voy ministrado, me voy inspirado, me voy desafiado para la tierra. Cuando yo veía las televisoras, yo tengo años orando por una televisora. Dios nos dio una emisora de radio tremenda en Puerto Ordaz, muy moderna, con buenos equipos. Pero yo tengo años orando por una televisora. Años orando por una televisora, llorando. Y llegué aquí, hablé con su pastor y me dijo: si usted se decide, quizás en un mes y medio usted tenga esa televisora en Puerto Ordaz. Yo le dije: bueno, amén, amén, si Dios lo permite, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Le repito, somos gente sencilla, soy un pastor de mi iglesia. No había venido porque han estado pasando cosas en la iglesia tan poderosas que yo no quería salir, no quería estar fuera. Caía un domingo la gloria de Dios de una manera tan tremenda que yo al otro domingo no quería irme. Yo no, y a veces tenía compromisos en otros lugares, aún fuera del país, que me habían llamado y llamaba: oye hermano, te lo ruego, por favor, aplázame eso, pero no quiero salir de la iglesia. Yo sé que su pastor quizás me comprenda, porque a veces comienzan a suceder cosas en nuestra iglesia que no queremos estar fuera. En esta mañana el Señor me dirigió a predicarles un mensaje de edificación. Espero que también Dios actúe proféticamente en esta mañana, pero es un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Y es necesario que usted escuche con el Espíritu para que realmente reciba lo que Dios tiene para usted y para mí en esta mañana, y podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. En Romanos 5:1 dice la palabra del Señor. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo conmigo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quizás no con los concilios, quizás no con las denominaciones, quizás no con las organizaciones, pero sí con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, y eso es bastante. Amén. ¿Cuántos lo creen? No es mi intención entrar en controversia ni nada por el estilo, pero justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No tengo que usar velo, no tengo que usar una falda hasta los tobillos, no tengo que dejar de arreglarme, no tengo que dejar de hacer nada, porque justificado por la fe tengo paz para con Dios. Mi tema en esta mañana es la justicia de Dios. Y Dios me dirigió, y por más que intenté predicar otra cosa, este mensaje no salía de mi cabeza. La justicia de Dios. La justicia, no la justicia de usted, no la justicia mía, la justicia de Dios. Una de las cosas que yo he logrado apreciar como pastor es que la iglesia, en muchos lugares, quizás no en todos los lugares, porque Dios está haciendo muchas cosas ya en muchos lugares y las cosas están cambiando. Antes podíamos hablar generalmente, pero ahora no podemos hablar generalmente, porque en muchos lugares las cosas están cambiando. Pero en términos generales, si tendríamos que hablar así, la iglesia del Señor está viviendo por debajo
del nivel de vida que el Señor compró para ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Y la razón es que no hemos entendido la justicia de Dios. Cómo obra la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Mientras el pastor me profetizaba aquí, me hablaba proféticamente de que la palabra iba a llegar a corazones que estaban esclavizados, que estaban atados, que no habían comprendido la fe. En esta mañana usted va a recibir liberación. Quizás no de demonios, porque quizás ya usted ha sido libre de demonios. Quizás no de potestades, porque ya usted es libre de potestades. Ahora, si usted necesita en esta mañana ser libre de demonios, también, pero libre de la religión, libre de la tradición, libre de usted mismo. Porque a veces el Señor Jesucristo nos libertó del pecado, pero nosotros seguimos atados a nosotros mismos, atados al legalismo, atados a la religión, atados a la tradición. No necesariamente por el pecado, porque como decía un predicador que yo escuchaba ahora, decía: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero donde abunda el legalismo, abunda la muerte. Amén. ¿Cuántos lo creen? Diga: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero donde sobreabunda el pecado, el legalismo, lo que hay es muerte, lo que hay es ruina, lo que hay es miseria. Y nosotros los pastores muchas veces, voy a incluirme a mí porque todos quizás en una medida u otra hemos incurrido en eso, pero nos arrepentimos y nos apartamos. Muchas veces hemos colocado cargas sobre la gente que ni nosotros mismos podemos llevar. En muchos lugares hoy en día se le está metiendo retroceso a la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y usted va a escuchar expresiones como esta, expresiones que vamos a sacrificar en esta mañana. Usted escuchará expresiones como esta: somos pecadores salvados por gracia. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos la han repetido? Somos pecadores salvados por gracia. Pero en esta mañana vamos a entender que no es así. Yo no soy un pecador salvado por gracia, porque si soy pecador no he sido salvado por gracia. Y si fui salvado por gracia es porque dejé de ser un pecador. Yo le decía a un pastor de mi ciudad: pastor, ya no somos pecadores. Me decía: pastor Richard, no diga eso, solo somos justificados. Y yo le decía: ¿y qué significa justificados? ¿Qué significa justificados? Le decía yo: pastor, pecador es el que practica el pecado. Yo no estoy diciendo que usted no puede pecar. Yo no estoy diciendo que usted nunca peca. Pero la diferencia entre usted y el pecador es que el pecador peca y ya, a él no le importa. La diferencia entre usted y el pecador es que usted peca y a usted sí le importa, porque usted ha sido justificado, porque usted ha sido redimido. Y quizás en esta mañana, pero yo te voy a demostrar por la palabra de Dios que hay una diferencia entre la Biblia, entre pecadores y justos. Pecadores y justos. Usted me dirá: pastor Richard, pero es que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice en Romanos 3, 9 y 10 que no hay justo ni aun uno. Sí, pero eso no se leyó así. Diga: eso no se leyó así. Eso no se leyó así. En esta mañana yo profetizo que nos vamos a mudar de la injusticia a la justicia, de la impiedad a la piedad. Yo profetizo en esta mañana que nos vamos a mudar de la condenación a la justificación,
Nos vamos a mudar, gloria a Dios, de ese nivel mediocre de pecador salvado por gracia a la justicia de Dios en Cristo. No, pastor, pero es que la Biblia dice que no hay justo ni uno. Te repito, eso no se leyó así. Entonces, ¿cómo se leyó, pastor? Se leyó así. Porque como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspi y de hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. O sea que cuando dice que no hay justo ni uno, no está hablando de ti. No está hablando de mí. Porque la misma Biblia que dice que no hay justo ni uno, dice que los ojos de Jehová están sobre. Los ojos de Jehová están sobre. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Escúcheme bien, es una tragedia que la iglesia no entienda el milagro de la nueva creación. Es una tragedia cuando comprendemos por qué mucha gente peca, se arrepiente y peca. Por qué mucha gente se descarría. Porque muchos de los muchachos que van a los centros de rehabilitación, muchos, no todos, pero muchos vuelven a caer en la droga. Porque al que sale de la homosexualidad muchas veces se hace tan difícil dejar la homosexualidad. Porque en los coros de algunas iglesias hay homosexuales todavía. Porque inclusive hay hasta pastores homosexuales. Porque no han entendido la justicia de Dios. No hay justo ni uno. No hay justo ni uno, no. Todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que va a serlo. No es que está por serlo. No es que lo será algún día. No es que está en proceso de ser una nueva criatura. Es que el que está en Cristo es una nueva criatura. Yo nací de mi papá y de mi mamá pecador. Yo nací de mi papá y de mi mamá pecador. Cuando el primer pecado que cometí fue nacer. Aún sin tirar piedra y quebrarle la cabeza a nadie. Aún sin decir la primera grosería. Aún sin tener el primer mal pensamiento. A mí se me acreditó como si yo hice lo que Adán hizo sin yo haberlo hecho. Pero de la misma manera que a mí se me imputó lo que Adán hizo sin yo haberlo hecho, de la misma manera a mí se me acreditó que yo hice lo que Jesús hizo en la cruz sin yo haberlo hecho. ¿Cuántos lo creen conmigo? Vamos a ver. ¿Cuántos lo creen conmigo? Entonces yo puedo decir, escúcheme iglesia, cuadrangular, yo puedo decir a boca de jarro, yo soy algo que yo nunca fui. Yo soy algo que nunca fui. No es que a mí me repararon, escúchelo. No es que me arreglaron. No es que me rehabilitaron. Por eso es que en la única forma que yo creo en los centros de rehabilitación es porque se necesitan hogares donde ellos vayan, donde duerman. Se necesitan lugares donde se le dé comida al que está en la calle. Pero Jesús no rehabilita a nadie. Jesús lo hace de nuevo. Yo dije que Jesús lo hace de nuevo. Diga, Jesús lo hace de nuevo. Jesús lo hace de nuevo. Jesús lo hace de nuevo. Por completo. Aleluya. Hay un milagro que se opera en el Espíritu.
Esa es la razón por la cual muchos cristianos todavía viven atados al pecado. No porque tienen que pecar, porque escúchame, el pecado en el cristiano es más grave que el pecado en el pecador. Porque el pecador peca porque tiene que pecar. Es su obligación pecar. Él peca aunque no peque, porque él es pecado. Y por donde él camine y respire, lo que respira es pecado aunque no peque. Gloria a Dios. Aunque sea una buena persona, aunque no cometa adulterio, aunque no fornique, aunque no haga nada de lo que llamamos pecado, en esencia él es pecado. Y si se muere sin Cristo, será vecino de los homosexuales en el infierno, será vecino de los transformistas, será vecino de los drogadictos en el infierno, aunque no haga nada que se llame pecado, porque él es pecado, porque nació en pecado. Pero la diferencia entre el pecador y yo es que yo no tengo que pecar. Yo puedo decidir pecar, yo puedo pecar, claro que sí puedo, si a mí me da la gana. Usted escuchará expresiones como esta: otra vaca sagrada. Uno peca hasta con el pensamiento, si a ti te da la gana, mi negrito. Porque si tú le dices que no al mal pensamiento, no hay pecado. Toda la vida vendrán malos pensamientos. No importa lo santo que tú seas, siempre vendrán malos pensamientos. Pero ¿qué debo hacer yo? Decirle no. Y en lo que yo le digo no, ¿qué tengo que hacer yo? No deleitarme en el mal pensamiento. Un pastor me dijo esta palabra. Me dijo esta palabra cuando yo prediqué un día esto, porque esto es una vaca sagrada, esto es rudo, esto es fuerte, esto no es fácil sacar esa conciencia de impiedad del creyente que tradicionalmente ha aprendido que somos pecadores todavía. Te repito, si yo nací de mi papá y de mi mamá pecador, y para ser salvo tenía que nacer de nuevo, no voy a nacer de nuevo pecador otra vez. No puedo nacer otra vez pecador. Porque si voy a nacer pecador, ¿para qué nazco de nuevo? La razón por la cual nazco de nuevo es porque hay una nueva naturaleza, una nueva vida. Pero este pastor que cree que sabe la Biblia me decía: no, pastor Richard, no digas que usted no tiene pecado, porque si usted dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y yo le dije: pastor, eso no se leyó así tampoco. ¿Y cómo se leyó, pastor Richard? Se leyó así, de esta manera: si dices que estás en luz y permaneces en tiniebla, no digas que no tienes pecado. Pero si dices que estás en luz y sigues haciendo lo malo, es cuando tú estás pecando en la iglesia y tú dices que no hiciste nada. Si dices que no tienes, si dices que estás en luz, si dices que estás en luz y permaneces en tiniebla, no digas que no tienes pecado, porque haces a Dios mentiroso. Pero si confiesas tu pecado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y no hay pecado en Él y tú estás en Él. Esta es la razón, escúcheme, iglesia cuadrangular, por la cual la iglesia de hoy no se muda al lugar de éxito y victoria. Gloria a Dios, que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario, por la cual muchas enfermedades todavía permanecen en los cuerpos, por la cual muchas maldiciones todavía permanecen en las vidas, porque no han entendido el poder que tiene el sacrificio de Jesús y la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. No puede ser que un programador de computadora tenga más revelación que nosotros, la iglesia. Usted hace un texto en la computadora, ese texto sale choreto y usted le pone justificar y se acomoda. Porque justificar es arreglar totalmente. Pastor, pero yo no me siento justo. No tienes que sentirte. Pastor, yo todavía tengo errores y lo vas a seguir teniendo.
Pastor, todavía me vienen malos pensamientos, y te van a seguir vendiendo. Pero tú tienes que leer aquella revelación que tuvo Martín Lutero. Pero Martín Lutero no la tuvo completa, porque Martín Lutero entendió: justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Martín Lutero entendió: el justo por la fe vivirá. Martín Lutero entendió el justo, pero no entendió, entendió la fe, pero no entendió el justo. Martín Lutero dijo: el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es el justo sino el que me está mirando ahorita ahí? El justo. Yo no me siento justo, pero sé que soy justo. No me siento perfecto, pero soy perfecto. No soy perfecto porque sea perfecto. No soy perfecto porque no tenga defecto. Soy perfecto porque reconozco que no soy perfecto. Una pregunta. ¿No dice la Biblia: Noé, varón justo y perfecto? Si en la economía del Antiguo Testamento, por la fe, un hombre podía ser justo y perfecto, ¿cuánto más tú y yo, que estamos bajo la sangre del pacto eterno? Satanás tiene que huir. La pobreza tiene que huir. La miseria tiene que huir. Todo lo malo tiene que huir. La basura tiene que huir. La condenación tiene que huir. La enfermedad tiene que huir. La pobreza tiene que irse. Pastor, pero es que la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Eso tampoco se leyó así. Eso se leyó en el Antiguo Testamento cuando Israel estaba descarriado. Pero yo me mudo ahora a 2 Corintios 5:21. Diga conmigo: me mudo de ese verso a 2 Corintios 5:21. Dígalo conmigo: el que no conoció pecado. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Yo estoy parado en esta plataforma mirando a la justicia de Dios en Cristo. Oh, ¿no lo crees conmigo? Yo dije que estoy parado mirando a la justicia de Dios en Cristo. Por eso es que Satanás, escúchelo. Por eso la diferencia de decir, voy a pecar porque total, todos somos pecadores. A mí me cambió esa conciencia. Ya yo no digo eso. Yo digo: no voy a pecar porque soy justo. Porque la razón por la cual el cristiano peca es porque le gusta, no porque tiene que pecar. Tú no tienes que pecar. Caí porque la carne es débil. No es excusa, porque Dios no te permitirá ser tentado más de lo que puedas resistir. Dios nunca te permitirá ser tentado más de lo que puedas resistir. Me atrevo a decir con toda libertad que aún el que está débil espiritualmente, Dios le puso límites a Satanás. Está débil, no lo tiente más de lo que puede aguantar. No lo puedes tentar más de lo que puede resistir. Por lo tanto, cuando yo voy y me embarro en el pecado, no es porque tengo que pecar, es porque yo me dio la gana de pecar. Si yo puedo entender esto, iglesia cuadrangular, si podemos entender esto, si podemos comprender esto, si lo podemos apreciar, si lo podemos agarrar, si lo podemos digerir, si lo podemos tomar, que no solamente una de las declaraciones bíblicas más poderosas que ha libertado mi vida fue entender que no solamente Jesús perdonó mis pecados, porque si Jesús perdona mis pecados nada más, tendrá que perdonarme mañana, pasado y pasado y pasado. Pero Romanos 6:22 dice: mas ahora que fuiste libertado del pecado, no perdonado solamente, libertado del pecado.
Lo más grande del evangelio es que Jesús me libertó del pecado. Repítalo conmigo. Lo más grande del evangelio es que Jesús me libertó del pecado. No me perdonó nada más. Claro que me perdonó, pero además de perdonarme, me libertó del pecado. Dice: libertado del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un fruto obligatorio de la liberación del pecado, se llama santificación. Mi padre espiritual siempre dice que la gente no cree que la gracia y la santidad pueden caminar juntas. Los que predican gracia no caminan con la santidad, y los que predican santidad no caminan con la gracia. Ahora, estos no se dan cuenta que la única manera de ser santo es por gracia. Y que estas dos realidades caminan abrazadas. Tú no puedes decir que vas a seguir practicando la homosexualidad y eres salvo por gracia. Porque la gracia no te salva si Jesús no agarra la gracia. Porque yo te puedo zumbar una cuerda para rescatarte de un río. Tú no eres salvo por la cuerda, tú eres salvo por mí que sostengo la cuerda. Si yo suelto la cuerda, tú te pierdes. Tremendo. Por eso Dios nos llama, escúcheme bien, iglesia, a tener una conciencia de justicia, una conciencia libre del pecado. A mí cuando me dicen, todos somos pecadores, yo no soy pecador. Yo no practico el pecado. No practico el pecado. ¿Quiere que se lo demuestre? Primera de Juan, búsquelo conmigo. Capítulo 3. Verso 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Una pregunta. Diga, ¿pecador engendra? Pecador. ¿Santo engendra? Una pregunta. Si fuiste engendrado por Dios, ¿Dios te engendró pecador otra vez? No. Pastor, ¿y qué pasa cuando yo peco? Si tú naciste de nuevo, tú regresas a Dios. Si tú naciste de nuevo, tú te arrepientes. Si tú naciste de nuevo, te sientes mal con lo que hiciste. Es imposible, dígalo conmigo, es imposible que una persona que nazca de nuevo y caiga en adulterio, perdone la expresión un poco fuerte, no se sienta como un perro. Es imposible. Pastor, yo peco y yo no siento nada. Bueno, tú estás en un gran problema. Tú estás en un gran problema. Tú estás en un gran problema. Si tú pecas y tú no sientes que nada te redarguye, si tú pecas y tú no sientes pesar con el pecado, si tú pecas y tú te sientes como nada, como si nada ha pasado, lo más seguro es que tú nunca hayas nacido de nuevo. Yo no estoy diciendo en esta mañana, no me malinterprete, que una vez que tú eres salvo, tú más nunca vas a hacer algo malo, o que tú nunca más vas a pecar. Pero tú eres redarguido. Tenía yo 3 días de convertido. Venía de la droga. Unas muchachas de la iglesia donde yo asistía comenzaron a invitarme al cine. En vez de invitarme a orar, me invitaron al cine. Y yo fui al cine, porque vengo llegando a la iglesia y no pienso que nada está malo. La película tenía escenas sexuales y escenas de terror. Y literalmente salí corriendo del cine y me paré en la puerta del cine. Y la hermanita se me pegó atrás y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, yo no sé, pero no puedo seguir viendo eso.
Nadie me había dado una enseñanza bíblica, nadie me había dado un discipulado, nadie me había entrenado, nadie me había dicho nada, pero la nueva vida que estaba operando en mí me redargulló. Aleluya. Los hermanitas comenzaron a decirme: mira, tú tienes novia. En vez de decirme: tú sabes orar, tú sabes leer la Biblia, me dijeron: tú tienes novia, ya tú estás orando por tu novia. Y yo dije: yo no sé cómo se ora por la novia. Bueno, tienes que empezar a orar así, 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 así. En eso me desviaron, realmente me desviaron, porque ese no era el propósito, porque yo había llegado todavía, gloria a Dios. Y bueno, me hice novio de una muchacha. Yo venía del mundo de tener mujeres, yo venía del mundo de fumar droga, yo venía del mundo de hacer cosas malas. Yo había estado preso 39 veces, estuve preso en el retén de menores, tuve 39 fugas y había hecho desastre, había dañado a mucha gente, pero yo no me atreví a tocar a esa hermanita, no me atreví ni a tocarla. Respeté. Y un día el papá me dijo: yo no quiero que tú tengas nada con mi hija. Y yo le dije: ok. Seguimos una semana más de noviazgo, y a la semana yo sentí el peso de la desobediencia. Y le dije: mira, hija, tenemos que terminar porque estamos mal. Y terminamos llorando. Yo pasé un año llorando por esa muchacha, pero yo obedecí. Amén. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora, no mañana, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues la ley es infracción del pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Ese no peca es no practica el pecado. No es que nunca va a pecar, porque no hay hombre que no peque, pero no lo practica. Todo el que permanece en Él no peca. Aleluya. Todo aquel que peca, que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Diga conmigo: todo el que practica pecado no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es un pecador. ¿Eso es lo que dice? ¿Usted está leyendo la Biblia? Nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué es? Vamos a ver si alguien me puede decir. El que hace justicia, ¿qué es? Justo como Él es justo. Y hay gente que se le hace difícil entender esto. Se le hace difícil comprender la justicia de Dios. No, o sea, tienen más fe en lo que hizo Adán que en lo que hizo Jesús. No, una persona me decía en Puerto Rico: no, es que yo no lo puedo entender, es que yo soy pecador. Yo le decía estas palabras: si el pecado de Adán tuvo tanto poder para hacerte un pecador, más poder tiene la justicia de Dios para hacerte justo. Si tú naciste en Adán y naciste pecador, y naciste de nuevo y sigues siendo pecador, el pecado de Adán tuvo más poder que lo que hizo Jesús. Te demuestro que no somos pecadores. Te lo voy a demostrar. Tú vas a salir de hoy más justo. Es más, te atreverías a decir conmigo, yo sé que quizá haya gente que no se atreva, pero yo creo que en esta iglesia usted recibe bastante palabra. Y yo no veo a su pastor con una cara de impiedad, ni veo a su pastor caminando como un pecador, ni veo a su pastor con cosas de pecador. Yo veo a su pastor heredando toda una ciudad, y una ciudad lo hereda el justo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. No, pero es que, como me decía un pastor: no, pastor, yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Lo que usted dice está en la Biblia, me dijo. Lo que usted dice en la Biblia, pero no, pastor, es que somos pecadores. Y yo: hermano, no somos pecadores.
Gloria a Dios. Pero búsqueme un verso, me dijo. Y no te voy a buscar uno, te voy a buscar 20,000 versos. Gloria a Dios. Te voy a buscar, pero te voy a leer esto. Ok. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, esta palabra me gusta esta palabra, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Se está dando cuenta que la justicia de Jesús tiene más poder que lo que hizo Adán? Si el pecado de Adán tuvo tanto poder para hacerte homosexual, más poder tiene la justicia de Dios para hacerte un hombre de nuevo. Si el pecado de Adán tuvo tanto poder para hacerte un drogadicto, un matón, un sicario, un plan, más poder tiene la justicia de Dios para hacerte un hombre que conquiste ciudades. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Me gusta este verso, me gusta. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es un don. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Constituidos qué? ¿Constituidos qué? ¿Constituido qué? El diablo que se vaya con su condenación, el diablo que se vaya con sus mentiras, el diablo que se vaya con sus maldiciones generacionales, el diablo que se vaya con sus pecados, el diablo que se vaya con todas sus cosas, porque así como en Adán fuimos constituidos pecadores, en Cristo somos constituidos justos. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Esto me eleva a mí, escúcheme, esto me eleva a mí a creer. Yo vengo de la calle, yo comí basura, fumé droga, puñalé gente, hice desastre, estuve preso de todo, que llegué al evangelio con un cartón en la mano, totalmente tan sucio que el pastor Ignacio Yaramendi, cuando yo llegué por primera vez, me metió una ofrenda en el bolsillo y mi esposa se ofendió, mi esposa se molestó, dijo, pero tan feo estamos que te dio real. Y yo le dije, sí, estamos feos. Feo estamos. Y yo toda la vida cargué con eso. Es que somos pecadores. Es que nadie va a decir que no peca. Hasta que yo entendí que yo podía vivir por encima de esa vida. Hasta que yo entendí que yo no tenía que seguir atado a mis complejos. Antes, escúcheme bien, antes yo me justificaba y yo decía, pues que lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y me quedaba hasta ahí. Si Pablo, que era el apóstol de los apóstoles, pecaba, entonces ¿qué dejará de mí? Pero eso no fue lo que Pablo dijo. Porque la gente no está leyendo lo que Pablo dijo desde el principio de Romanos 7. Hablo con los que conocen la ley, porque la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro varón,
no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ya yo me divorcié del pecado. Gloria a Dios, el pecado fue crucificado con Cristo. Ahora yo me casé y no soy adúltero, porque vivo para Jesús. Pues, pero después Pablo comienza a explicar lo que a él le pasaba cuando él estaba sujeto al pecado todavía. Habla en primera persona, pero no habla de su condición actual. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Miserable de mí. Termina Romanos 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero empate Romanos 7 con Romanos 8. Convierta el verso 1 de Romanos 8 en el verso 33, si no me equivoco, de Romanos 7. Pegue el capítulo con el otro capítulo. Acuérdese que la Biblia no se escribió en división de capítulos. Y si usted lo pega, entonces usted terminará de esta manera: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y usted continuará diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era débil por la ley, por cuanto era débil por el pecado, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dígalo conmigo: el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, ustedes han muerto al pecado para que seamos de otro. Hermano, en esta mañana, si le sirve de algo, no siga viviendo con ese antiguo marido. Termino con esto: no seamos como aquella mujer que se separó de un hombre y después se consiguió, el hombre la maltrataba, le daba palos, la trataba mal, le daba mala vida, y por causa fracasó ese matrimonio y ella se separó. Y se consiguió un hombre bueno, que la cuida, que la protege, que la bendice y tal, pero a ella le sigue gustando el otro hombre. Y de vez en cuando va y se escapada, no quiero ser vulgar, Dios me libre, va y se revuelca en el pecado otra vez con aquel. Vive con este que es bueno, pero se sigue ensuciando. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Usted tiene que olvidarse ya de ese cigarro hediondo. Usted tiene que olvidarse ya de esa droga. Usted tiene que olvidarse ya de ese alcohol, de esa mentira, de ese pecado. Usted tiene que aborrecer el pecado, porque usted nunca será libre del pecado hasta que usted no lo aborrezca. Escúcheme bien: y se enamore del nuevo marido, que es bueno, que te ama, que te quiere, que te trata bien, que te bendice, que te prospera, que te dio ropa nueva, que te dio carro, que te puso bonita, que te puso bonito, que te puso lindo, que te puso precioso, que te puso hermoso. No seas como el perro que se vuelve al vómito. Y yo espero que estas palabras, gloria a Dios, y te estoy predicando un mensaje en 40 minutos o una hora, que me llevó a mí predicar sobre la iglesia casi 40 mensajes sobre todo el libro de Romanos y la justicia de Dios, para que entendieran cuál es la nueva vida que debemos llevar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sea muy bendecido. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Denle un aplauso. Denle un aplauso a Jesús. Denle un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Bendígalo. Dele la gloria, la honra. Repita conmigo esto. Repita conmigo esto. Repita conmigo esto. Diga: soy nueva creación. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No algunas, todas son hechas nuevas. Dígalo: mente nueva, corazón nuevo, nueva vida, nueva mirada, nueva manera de hablar, nueva manera de conquistar.
Mire, si usted entiende este mensaje y no lo critica, porque usted lo puede agarrar por este lado. Mira, nadie peca entonces. No, yo no estoy diciendo eso. Ah, él se cree más santo. No estoy diciendo eso. Yo fallo, cometo errores. Pero entendí algo. Viniendo de las calles, comí en las calles. Entendí esto, que la justicia de Dios quebrantó y que yo tengo derecho legal a la bendición, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Mire, no hay diablo ni demonio que pueda con usted. Y cuando el diablo venga a tentarlo, patéelo y diga: no. Antes yo pecaba porque creía que nadie puede, pero ahora creo que soy la justicia de Dios en Cristo. Cancele el mal pensamiento, cancele la cosa, cancele toda impiedad, toda cosa fea y rara, échela fuera de su vida. Trate a sus hijos con justicia, bendiga a sus hijos. Cuando su hija esté enamorada de un mundano, no pegue un grito así como si está endemoniada, es el diablo. Ayúdela con misericordia, trátela con amor. Vea por donde usted también pasó, y Dios le va a dar victoria en todo lo que haga. Aleluya, un aplauso al Señor. Aleluya. Mi pastor amado, gracias. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.